seguimos aquí en Inunque, nuestra tierra, y seguimos también con el pequeño concurso, ¿no? ¿Qué festeja Guayaquil en estas fiestas? Ustedes saben que hay dos tipos de fiesta en Guayaquil, en julio y en octubre también, si la memoria no me falla. Entonces, las fiestas julianas, la que llaman las fiestas julianas, ¿qué es lo que celebran? Si me escriben al 099-7754-456 o al 0986-11-1749, les voy a mandar un regalito, un reloj, una camiseta, lo que sea, pero escríbanme, ¿sí? Para ver cómo andamos por allá y cómo anda su cultura general. Pero mientras tanto, nosotros volvemos acá, volvemos al set, porque está conmigo el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Diego Aulestia. Ministro, buenos días, bienvenido a Inunque. Un gusto tenerlo aquí a esta hora de la mañana. Muchas gracias. Ministro, se van a realizar las primeras jornadas de Derecho Urbano de Ecuador, organizadas conjuntamente con la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿De qué se trata el derecho urbano? Buenos días y por supuesto un saludo a todos quienes nos observan. Efectivamente, las primeras jornadas de Derecho Urbano es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Las vamos a realizar en compañía, en asociación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y específicamente, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la necesidad de discutir esta temática del desarrollo urbano, que por su propia definición es una temática multidisciplinar. Es decir, para entender la ciudad necesitamos hacerlo desde diferentes perspectivas. Ha sido muy tradicional el pretender entender las ciudades y la problemática del desarrollo urbano desde la arquitectura, por ejemplo, desde las disciplinas físicas, constructivas, la planificación urbana, la ingeniería, la sociología, la economía, pero realmente lo que se necesita es una visión más global. Una de esas disciplinas que realmente tiene que estar incluida en el análisis de la temática urbana es el derecho. Y la verdad es que en nuestro país se ha hablado muy poco de una perspectiva legal, de una perspectiva jurídica sobre el desarrollo urbano. La verdad es que hay un grupo pequeño, bastante, yo diría, interesante de especialistas ecuatorianos, pero también en estas jornadas lo que vamos a tener es especialistas internacionales, fundamentalmente españoles, brasileros, colombianos, que nos disertarán, nos compartirán cuáles han sido las experiencias en sus respectivos países de esta temática de desarrollo urbano, que no es otra cosa que alcanzar el buen vivir en las ciudades. Y esto significa entonces de cómo uno organiza la ciudad y evitar invasiones, asentamientos no apropiados en zonas de riesgos y todo eso. Contiene aquello, es decir, los tres ejes o los grandes ejes que se van a topar en estas jornadas son el derecho a la ciudad, que está establecido en nuestra Constitución y que realmente lo que establece es el acceso de todos los individuos que viven en una ciudad, o incluso aquellos que llegan a una ciudad para desarrollar sus actividades de una manera temporal, pero el acceso pleno al goce, al disfrute de todos los bienes y servicios que hace la ciudad. Que esté organizada en función de los ciudadanos. Una ciudad abierta, una ciudad amigable, una ciudad con espacios verdes, una ciudad que nos permita o que nos brinde las posibilidades, por ejemplo, de construir una vivienda, de adquirir vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, ese es un eje importante. Un segundo eje es, por supuesto, discutir todas las modalidades de propiedad privada. Evidentemente, en una ciudad, el mayor componente espacial, la mayor cantidad de espacio dentro de una ciudad que está ocupado es la vivienda. Entonces, en definitiva, es importante que hagamos una articulación entre lo que es el acceso a la vivienda y el desarrollo urbano. No es exactamente lo mismo. Muchas veces decimos, bueno, construimos la ciudad, sí, eso significa un poco de casas, cada vez más, cada vez menos, pero no, estamos hablando de que es uno de los componentes principales y que por lo tanto tenemos que discutirlo y tenemos que discutirlo abiertamente, hablar de nuevas modalidades, por supuesto, de propiedad, sin perder de vista de que este es un gobierno que, como muy poco o acaso nunca antes en la historia del país, se ha hecho respetar los derechos de propiedad, de la propiedad privada, por ejemplo, con el combate frontal que hemos tenido a las invasiones. Entonces, realmente estos son ejes importantes a través de los cuales va a girar estas jornadas. Y el tercer elemento es efectivamente estos instrumentos de planificación urbana, es decir, cómo se interrelaciona, cómo se articula el poder central con los poderes municipales, con los municipios, cómo hacemos que esa planificación que todos vemos, todos creemos, todos sentimos que es lo mejor que puede suceder en nuestras ciudades, efectivamente se haga realidad. Ahora, no es que uno dice, hagamos las ciudades todas iguales, ¿no? Porque cada ciudad tiene su característica, su centro o histórico, no histórico, pero donde hay la plaza, donde la gente se reúne. Pero, digamos, desde la óptica del derecho urbano,
Eso ayuda para una administración entre lo público y lo privado, o sea, de espacios públicos con espacios privados. Por supuesto, entonces. las ciudades son una creación colectiva y eso implica la confluencia de lo público y de lo privado, pero cuando decimos público no es solamente lo estatal, es la participación de los ciudadanos, de las organizaciones sociales, de las cooperativas, de los esfuerzos de los diferentes individuos. No hay que olvidar que realmente nosotros creemos mucho en la confluencia de esos esfuerzos de gestión popular, realmente de la gente organizada que trabaja aquello. No hay que olvidar tampoco que en el Ecuador la mayor cantidad de viviendas, más de la mitad de las viviendas en el Ecuador, son construidas, por ejemplo, de manera informal. Así es. No necesariamente ilegal, pero sí de manera informal. Sí, con el maestro ahí que viene, exactamente, que te construye, con todo el cariño a los maestros, pero ¿no? evidentemente, y en muchos casos, precisamente sin obtener todos los permisos municipales, que dicho sea de paso, muchas veces es bastante complejo, toma tiempo y dinero. Pero si es que no seguimos, por lo menos, si es que no registramos, si es que no seguimos una planificación municipal, bueno, ¿cómo se aplica el derecho? Si es que por definición el derecho es el cumplimiento de las normas. ¿Y cómo aplico el reclamo en el caso que después algo no esté funcionando? Pero por supuesto, y allí efectivamente hay un ámbito muy importante que evidentemente en nuestro país se lo ha trabajado. Nosotros creemos en definitiva que estas jornadas de derecho urbano lo que apuntan es a visibilizar, a colocar el tema urbano en la agenda de políticas públicas. Y esto se aplica a todas las ciudades, digo, porque tal vez en la sierra y en la costa hay ciudades mucho más grandes. En la Amazonía vemos ciudades más pequeñas, aunque Coca no está tan pequeña, pero, por ejemplo, ¿no? Pero digo, no ha habido, o recién ahora se empieza a hacer como una estructura de ciudad. Antes era así. Vengan, construyan y ya veremos después qué pasa. Y eso es lo que ha sucedido. Primero habitamos y después construimos ciudad. Y efectivamente, usted decía, hermana, las ciudades de la Amazonía son algunas de las urbes que mayor tasa de crecimiento tienen en el país. Entonces no es solamente cuestión acá de preocuparnos de Guayaquil y de Quito, que dicho sea de paso tienen de las menores tasas de crecimiento en el país, pero de lo que se ha conocido como las ciudades intermedias y por supuesto en la Amazonía, con el desarrollo importante que estamos teniendo, evidentemente con todo lo que significa el aporte de los recursos naturales a nuestro desarrollo, estamos creciendo de manera significativa y vamos a seguir creciendo de manera significativa, que ese es otro elemento. El Ecuador es un país fundamentalmente urbano, más del 70% de la población ecuatoriana es ya urbana. Entonces, los problemas futuros del Ecuador van a cruzar por los temas urbanos. Mire los temas de movilidad. Hoy día estamos hablando, en estos días estamos hablando, sí, del metro de Quito, se va a hacer la construcción del tranvía en Cuenca, pero ¿qué sucede con los sistemas de movilidad en otros lugares del país? En ciudades amazónicas que no fueron construidas pensando en un parque automotor como el que hay que ahora usted a la hora de la mañana cuando los niños van a la escuela o a la tarde cuando salen del trabajo, hay embotellamiento tal cual hay en Quito, en Guayaquil. ¿Y cuáles son las soluciones, por ejemplo, que nos plantean allí los municipios? Al menos ahí ¿Y cómo se articula lo que se dice? Y efectivamente los ciudadanos que nos escuchan, ¿cómo se articula el tema de las vías de la comunicación, del tema de vías de comunicación, el tema de carreteras, de las calles, etcétera, y su mantenimiento con el crecimiento urbano de la ciudad? Y una con la expansión de los sistemas de agua potable, así es, con la construcción de nuevos planes de vivienda. Entonces, todos esos elementos están girando alrededor de una temática común que no es otra cosa que esto del desarrollo urbano. Ahora, ministro, usted dice que vienen expertos también a nivel internacional. A nivel internacional, esto del derecho urbano, ¿cómo se lo está tratando? Mire, lamentablemente el Ecuador es uno de los países rezagados en estos temas. Efectivamente hemos tenido un poco de discusión pública sobre algunos elementos, sobre ciertas medidas de política pública, sobre ciertas leyes que estamos preparando, el Ejecutivo, el Legislativo, etcétera. Pero el Ecuador es uno de los países rezagados en aquello. Mire, Colombia, Brasil son acaso los países en la región en América Latina más avanzados, desde perspectivas diferentes, pero que el derecho a la ciudad lo han llevado ya a expresiones prácticas, concretas, el acceso a áreas verdes, como decimos, una buena planificación urbana. Claro. En el caso de Brasil definitivamente fue el resultado de movimientos sociales, los famosos movimientos sin tierra, que usted habrá escuchado, y el movimiento sin techo. Sí, efectivamente se hizo realidad el derecho a la ciudad e incluso se constituyó un ministerio de las ciudades. Fíjese un concepto que interesante. No era un tema de desarrollo urbano y vivienda, sino un ministerio de las ciudades que implicaba una óptica mucho más global. Es que una ciudad desorganizada puede ser una bomba de tiempo en muchas cosas. Pero por supuesto. Y además, no solo socialmente, digo, de salud, de todo. Y una ciudad es una pequeña o grande
muestra de la realidad. Y por eso es tan interesante el tema de estudiar las ciudades, Por estudiar los temas de supuesto que desarrollo sí. urbano, porque allí confluyen temas de educación, de salud, de movilidad, de acceso a empleo, temas productivos, vivienda, por supuesto. Entonces, estos elementos tienen que ser estudiados de diferente manera. Como digo, hay la experiencia brasilera, hay la experiencia colombiana, que tiene también una experiencia diferente, un tanto alternativa, si es que cabe el término. En los dos casos, por supuesto, con muy fuerte presencia del Estado. Con muy fuerte presencia del Estado, porque caso contrario tenemos una anarquía urbana, por y eso supuesto. también lo vemos en otras Y latitudes esa es del la mundo. función del Estado. Y pues, esa es la ¿no? función del O sea, Estado, una función de apoyar las iniciativas privadas, pero controlar, regular, buscando precisamente como decía al inicio, un mejor nivel de vida, mejor calidad de vida para los ecuatorianos. Estas jornadas que empiezan el día de hoy y terminan mañana, ¿están abiertas a todo el público? Están abiertas al público previo registro, efectivamente esto lo hacemos, como decíamos, con la Sí, Universidad claro. Andina Simón Bolívar. Tenemos un número importante de registros, yo creo que efectivamente... inscrito alcaldes? Se han inscrito alcaldes, efectivamente, se han inscrito autoridades municipales, concejales, lo cual nos llena de satisfacción. Por supuesto, ellos fueron los primeros invitados en esta claro. temática, porque los municipios son quienes tienen la primera responsabilidad sobre el Así desarrollo es. urbano. El Estado lo que puede hacer es, por supuesto, apoyar esos esfuerzos, establecer normas de cumplimiento nacional, cierta reglamentación a nivel nacional. La política de vivienda, los proyectos de vivienda los desarrolla también el gobierno central a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, pero por supuesto los alcaldes, y como digo, nos llena de satisfacción que se animen a enfrentar estos temas. Por supuesto que sí. Gracias al ministro Diego Aulestia, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Estará con nosotros también en Radio Pública de Ecuador, así que si quieren hacerle preguntas en la radio, pues ustedes saben, 8:30 en punto arranca la cabina en Radio Pública de Ecuador. Mientras tanto, nosotros seguimos con la información y le cuento que la acción de la delincuencia preocupa a los ciudadanos de Tena, que exigen medidas de protección a las autoridades. Pero las autoridades también piden que haya organización ciudadana y corresponsabilidad. Así es, una mano, la otra mano, juntas pueden hacer mejor las cosas, ¿verdad? Veamos qué nos cuenta Juan Sarmiento.